Vamos a hacer algo. Vamos a orar sin palabras. Cerramos los ojos, respiramos y decimos, gracias, Padre. Pero quiero que el contenido de este gracias, Padre, sea realmente no como un Padre externo en el cielo, por allá, en una nube, no. O un Padre serio, no. Es realmente Padre, papá, mamá. Así, el amor fraternal de aquel que sabe que me está cuidando, ponernos como niños, es así. Gracias, Padre. Y intentamos sentir ese amor de que estamos cuidados, guiados, protegidos, tal cual uno cuando es niño llega a su casa y no se preocupa de qué es lo que va a comer, de lo que sea, sabe que papá o mamá o quien esté a cargo nos va a tener ahí el plato. Así, esa paz. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Si se les vienen pensamientos, los sustituyen por gracias, Padre. Gracias, Padre. Bueno, ahora abrimos los ojos. Es importante que nosotros hagamos silencios conscientes. Es muy, muy importante el silencio. Jesús hacía mucha oración y fíjense que explica en el Evangelio que Jesús se iba muchísimo aparte a orar. Entonces es importante, por algo lo hacía. Y es nuestro modelo, ¿no? Entonces uno tiene que buscar conscientemente cuando uno se le ocurra, cuando pueda y sobre todo cuando vayamos a tomar grandes decisiones en nuestra vida, cuando no sepamos qué hacer, cuando estemos angustiados, cuando estemos tristes, cuando más bien queramos un poco, como diría el curso, descanso en Dios, estoy angustiado y quiero descansar. Entonces el silencio consciente, ese silencio decidido en Dios es muy poderoso, es un instante santo, aunque no le digamos instante santo, lo de las palabras es lo de menos, pero es eso. Y fíjense que muchísimas partes del curso dice, aquíétate y escucharás a Dios. Entonces muchas veces en las oraciones podemos utilizar palabras como para conectarnos, ¿no? Como para hacer así el ritual del antes y el después de la oración, pero nos vamos a la oración y ya de ahí soltamos. No me acuerdo creo que era San Juan de la Cruz,
Él decía que según uno ora y ora y ora y ora y ora y ora, cada vez las oraciones son más silenciosas. O sea, uno como que habla menos y está como más receptivo y a sentir es el amor y la paz y ya. Pero después uno se da cuenta que también es la escalera de oración de la que habla Jesús en un curso de milagros. Uno empieza la oración en pedir, en pedir, en pedir, en pedir, en pedir, en pedir, pero eso es normal. Y después de estarnos conectando tanto con Dios y uno y va haciendo Jesús así sus clics y sus cambios y sus milagros, llega un punto en que como que ya no se pide tanto. Y lo que es la gratitud, el estar en paz y recibir instrucciones y las que se reciben, que siempre se van a recibir. Bueno, hoy vamos a hablar acerca de la realidad inmutable. Fíjense que ahora estábamos hablando y es que me siento mal. Y entonces te dice Jesús, tu realidad inmutable, eso no tiene el poder de quitarte tu realidad. Voy a leer el último párrafo de la nueva interpretación. Este párrafo es tan bello como empieza. No hagas interpretaciones desde una perspectiva de soledad. No hagas interpretaciones desde una perspectiva de soledad. Dios está conmigo ahora. O sea, esa es la única verdad. Dios está conmigo ahora. Dios no me abandona nunca. Jesús, dice Jesús, de algo puedes estar seguro. Nunca te dejaré desamparado. Entonces, cada vez que decimos, esto es injusto, esto no debería estar pasando, esto no sé qué, qué miedo, es una perspectiva de soledad. Y de soledad también, fíjense, como el ego es un sistema de pensamiento, de estoy solo, todo lo separa y lo encasilla. Entonces, esto si aquí sí me siento acompañado porque las cosas están ocurriendo como yo digo que tienen que ocurrir, ¿no? Pero aquí no están ocurriendo como yo digo que deberían de ocurrir porque me duele esto, porque no sé qué, porque no se me dio este negocio. Entonces empiezo a evaluar a Dios y entonces lo que dice, pero espera, que hay un plan orquestado donde está todo en conjunto. No lo evalúes en soledad, porque si evalúas esa situación en soledad es porque tú te estás sintiendo en soledad. Y ahí es cuando entendemos de que todas las situaciones son nuestra proyección. Si yo me creo solo aquí, yo voy a proyectar una situación en la que estoy solo en eso, pero no es cierto. Cuando cambio mi perspectiva, porque como todo el mundo, todas las formas bailan para que yo tenga razón. En el momento que digo una nueva interpretación, ahí está, hay un cambio de energía porque hay un cambio del contenido. Son milagros. Cada vez que salimos, soltamos una perspectiva de soledad, allá está viendo un milagro. No hagas interpretaciones desde una perspectiva de soledad, pues lo que veas no tendrá ningún significado y lo que representa cambiará. O sea, aquí estaba representando que tú aquí sigues estando amando por Dios. Upa, aquí estoy solo, entonces cambia. Y creerás que el mundo es un lugar incierto por el que, por el que caminas en peligro lleno de incertidumbre. Son consecuencias. ¿Ok? Entonces, la causa de nuestro miedo al futuro, de nuestra sensación de incertidumbre, de creer que estamos en peligro, de como que no hay certeza, es el efecto natural de haber interpretado algo desde estoy solo, que es normal, o sea, es una consecuencia, o sea, así me voy a sentir. Si yo me siento solo, voy a sentir incertidumbre, voy a tener miedo, voy a creer que todo es incierto, no voy a tener mi seguridad. En ese estado, ya va, son únicamente tus interpretaciones las que carecen de estabilidad. Son únicamente tus interpretaciones las que carecen de estabilidad, pues no están en armonía con lo que realmente eres. Entonces, lo que es estable es lo que nosotros somos. Somos uno con Dios. Estamos ahora en Dios. Estamos protegidos y amados en Dios. Eso es lo que somos. Y si interpreto algo desde la soledad, eso no es.
Eso no está en armonía con mi verdadero ser, con mi verdadera identidad. Es este un estado tan peligroso en apariencia que es imposible que nos surja el temor. Hermano mío, no sigas por ese camino. Jesús aquí lo que nos dan son instrucciones. No sigas por ese camino de hacer interpretaciones desde una perspectiva de soledad. Vamos a tener una perspectiva de soledad, a interpretar las situaciones, las cosas, los eventos, nuestra salud, con una perspectiva de soledad. Pero aquí nos está diciendo, elige de nuevo, no sigas por ese camino, no sigas por ese camino. Tenemos un solo intérprete y a través del uso que él hace de los símbolos nos unimos. Y de esta forma, todos ellos tienen el mismo significado para todos nosotros. Nuestro idioma común nos permite hablar con todos nuestros hermanos y entender con ellos que el perdón se nos ha otorgado a todos y por ende podemos comunicarnos otra vez. Entonces, todas las cosas del mundo, todos son símbolos, y lo dice, vamos a darle un mismo significado. El significado es que Dios está conmigo. Ahora, entonces, toda la percepción de esa situación cambia, la percepción de quién soy yo cambia. Y entonces por eso ahora comienza, ¿a qué va a cambiar? A una realidad inmutable, a que nosotros reconozcamos la realidad inmutable. A ver, la realidad tal como la creó Dios, la anoté aquí. Bueno, la anoté no hoy, ya lo tenía yo aquí anotado. Hoy le agregué dos cositas más. La realidad tal como la creó Dios, no tiene forma, es informe, es inmutable, no puede cambiar, es eterna, no termina. No, yo ahora estoy leyendo una cosa que yo anoté. Yo estoy, como se llama esto, la realidad inmutable, yo les estoy explicando cómo explica la realidad de un curso de milagros. Lo tengo anotado en el mío. Por eso que lo estoy leyendo porque lo tengo anotado. Pero es de lo que vamos a leer ahora al final del capítulo 30, la realidad inmutable. Entonces yo estoy leyendo algo, mis anotaciones. La realidad tal como la creó Dios es informe, no tiene forma. Es inmutable, no cambia. Es eterna, no termina. Es amor infinito e ilimitada. Es perfecta y está unificada. La realidad es que todo es uno y que todo es lo mismo. Por lo tanto, la realidad es no dual. O sea, la realidad es en el cielo, ¿ok? La realidad con R mayúscula, y aquí la tiene con R minúscula, la realidad es como sinónimo del cielo. La realidad es sinónimo de conocimiento. Conocimiento es que sé quién soy, sé quién me creó. Por lo tanto, la realidad no está en lo dual, está más allá de la percepción, o sea, no se percibe. Por lo tanto, literalmente hablando, la realidad no es el universo físico, que a veces uno dice, ay, yo le pido al universo. Si estamos pensando cuando decimos eso en un universo físico, eso es un disparate, porque, o sea, esto pertenece al universo físico, o sea, esto es universo. Este pelo es universo, como que le pide algo yo a mi pelo. ¿Entiendes? Yo no le puedo pedir a un planeta. A ver, de poder nosotros le podemos pedir a lo que sea. Pero todo es universo, físico. Pero cuando uno dice, ay, le pido al universo, es como un sinónimo de Dios. Universo en mayúscula, una energía, un contenido, un amor. Vendría a ser sinónimo de Dios, de Padre, de universo, de amor, de energía con mayúscula, de creador. En fin, voy a compartir aquí. En este mundo, en este sueño, todo cambia. Todos son apariencias. Parece que, en el curso varias veces nos ha dicho, parece que cada vez que es un parece es que es una apariencia.
Parece que te estás muriendo, parece que, que te abandonaron, parece que perdiste el trabajo, parece que encontraste un trabajo nuevo, parece que te ganaste un dinero, parece que perdiste el dinero, parece, todos son apariencias. Las apariencias engañan, pero pueden cambiar. Engañan en el sentido de que como nosotros las interpretamos con el ego, entonces nos estamos engañando a nosotros mismos de lo que significan. Las apariencias engañan, pero pueden cambiar. La realidad, en cambio, es inmutable, no puede cambiar. O sea, aquí nos pone, acuérdense que el milagro ve lo falso y le recuerda a la mente que lo que está viendo no es verdad. Entonces aquí nos está poniendo como para que distingamos todo lo que sea una apariencia, nos guste o no nos guste, puede cambiar. ¿Ok? Porque a nosotros nos encanta pensar que lo que no nos gusta va a cambiar, pero lo que nos gusta también va a cambiar. Eso no es una mala noticia, sino una particularidad del sueño, de lo dual. Las apariencias engañan, pero pueden cambiar. Al mismo tiempo es una buena noticia para lo que no nos gusta. La realidad, en cambio, es inmutable, no cambia, no engaña en absoluto. Y si tú no puedes ver más allá de las apariencias, te estás dejando engañar. No engaña en absoluto, la realidad no engaña en absoluto. Y si tú no puedes ver más allá de las apariencias, te estás dejando engañar. Pues todo lo que ves cambiará, todo lo que ves cambiará. Sin embargo, antes pensabas que era real y ahora crees que es real nuevamente. De este modo, la realidad se ve reducida a formas y se le considera susceptible de cambiar. La realidad, vamos a leerlo completo, la realidad, no obstante, es inmutable. Esto es lo que hace que sea real y lo que la distingue de todas las apariencias. Tiene que estar más allá de toda forma para ser ella misma, no puede cambiar. Entonces, todo lo que cambia no es de la realidad, pero detrás de esa forma hay un contenido. Ahí está el punto. Lo que vemos proviene de lo que no vemos. Las apariencias engañan, pero pueden cambiar. Pero cuando vamos a hablar de apariencias, nos es más fácil entender que parece que nos está hablando de todas las cosas físicas, porque claro, sabemos que esto está aquí, pero si se quema ya cambió, ¿no? El fuego se enciende y después se apaga, ya cambió. Y mientras que está el fuego encendido, hay humo y el ambiente, el aire cambia. Después se va el humo y vuelve a cambiar. Y así todo va cambiando. Pero tenemos que entender que hay otro tipo de apariencias que no son físicas, pero tienen que ver con el ámbito físico, que es nuestra conciencia, que es nuestra identificación, que es como nuestra personalidad. Hace 10 años dábamos como que nos importaba mucho una cosa y hoy en día no, y así vamos, ¿no? O sea, todas esas cosas son de las apariencias, son de lo que van a cambiar. Por lo tanto, nuestra personalidad no es real. Nuestros gustos no son reales porque cambian. No significa que los neguemos, pero que no nos enganchemos con ellos. O sea, si yo, por ejemplo, no sé, escogí este marca libro porque me gustó más que otros. O sea, yo no tengo que escoger uno que me guste menos porque, ay, como esto de pronto dentro de 5 años no me gusta. No, espera, no importa. El punto es que no sea un gran problema. Simplemente por ahora esto es lo que me gusta y esto es lo que hago. Pero esto puede cambiar porque es una apariencia. Acordémonos que la mayor apariencia es que ya no somos tal como Dios nos creó, sino que estamos separados y que tenemos personalidades, que tenemos cosas que nos gustan, que no nos gustan, cosas que no son, que nos son fáciles, otras que parece que son más difíciles.
Todos son apariencias. Eso está muy bueno porque entonces significa que cuando nosotros decimos yo no puedo hacer algo, parece que no puedo hacer algo, pero se puede cambiar. Yo puedo aprender a hacerlo. Fíjense eso, o sea, no es una verdad inmutable. Uno dice, es que siempre lo he hecho así, pero eso cambia. Yo puedo aprender a hacerlo de otra manera. Y de pronto descubro que es mejor o que es peor, en fin, como sea. Pero quiero que entendamos esto. Parte de las apariencias son nuestras características de personalidad individuales. Eso va cambiando y nosotros nos damos cuenta en nuestra vida cómo va cambiando, cómo en una época valoramos más una cosa, después valoramos otra, nos gusta más un estilo de música y de pronto ya no nos gustó más esa, sino que nos gusta más esta, qué sé yo, hasta el gusto de los colores. De pronto uno pasa una época y mi color preferido es el rosa y de pronto no quieres saber nada del rosa y estás afanada con el verde y de pronto llega un punto que, ay, me gusta es el blanco, ahora me gusta el negro, así. Todo va cambiando. Entonces, hasta eso son apariencias. Esto es muy importante y es en realidad a lo que Jesús le da más importancia, porque creemos que solamente cambia las cosas físicas. Ya en un punto ya uno se pone así como a ver las cosas un poco con otra percepción y acepta que todo lo físico va a desaparecer, pero también nos habla de eso. Son apariencias. Parece que soy violento, parece que me pongo muy nervioso. Parece que tengo una tendencia a que se me suba el azúcar, ¿me entiendes? O sea, no se está diciendo que no se experimente, pero es una apariencia, ¿ok? Es, es algo del ámbito de la percepción, es una cosa de la forma física, ¿no? Nosotros desencarnamos y ya eso no importa, o sea, ya eso no existe, ya no es una realidad. Por lo tanto, tenía que ver con la ilusión y no con la realidad, porque si fuera una realidad, siempre tuviéramos el azúcar alta, con cuerpo y sin cuerpo, por lo tanto no es así, ¿ok? Entonces entendamos estas cosas, o sea, nuestras condiciones físicas de enfermedad o de salud o de lo que sea, es una apariencia, todo es una apariencia, nuestra personalidad es una apariencia, nuestros gustos son una apariencia. Me enfado y parece que estoy enfadada. Parece que ay, ando como amargada o yo soy una amargada. Parece que soy una amargada. ¿Ok? Ay, parece que siempre estoy feliz y siempre estoy alegre. Vale, perfecto. Esa por lo menos está más divertida que la otra, pero en las apariencias también están todas esas emociones que son humanas. No hay que tenerles miedo ni mucho menos. Entonces, entendiendo lo que es una apariencia, que es más amplio de lo que normalmente solemos imaginar. Ahora lo vamos a entender mejor. Las apariencias engañan, pero pueden cambiar. ¿Cuál es la primera apariencia? Ah, este es un grosero, este es un ladrón, este es un no sé qué. Esa apariencia engaña, porque ese es el Hijo de Dios. ¿Ok? Pero no significa, pero vendría a ser más como la visión de Jesús. Perdona a los padres porque no saben lo que hacen, que me da mucha risa. Voy a hacer un reel en estos días, que es muy diferente. Entonces, el montón de religiosos en las redes sociales, cada vez que ven algo, bueno, ese no, ay, y mató a alguien, mató no sé qué, yo no lo aplaudo, obviamente. Que caiga la fuerza de la ley del mundo y que lo saquen de la sociedad, porque definitivamente tiene unos cables sueltos. Pero fíjense que Jesús decía, bueno, la gente dice, le va a caer toda la justicia divina. Y de pronto Jesús, claro, lo que pasa es que eso tiene que ver con el Viejo Testamento. O sea, fíjense, no es para que entendamos un poco la lógica. En el Viejo Testamento se le pintó una personalidad a Dios muy severa, muy estricta, muy amargadito, muy con preferidos y tal, y qué sé yo, porque en ese momento estábamos tan metidos en la idea de que estábamos separados de Dios y por supuesto se proyectó esa personalidad en él. Vino Jesús y dicen, epa, epa, así no era. Lo que pasa es que como estamos tan confundidos todos, mezclamos el Nuevo Testamento y lo que nos explicó Jesús y hacemos así como una ensalada. Ah, y le metemos también de pronto unas mandarinas y un poco de canela.
Es que es así, para más suerte, o sea, como no me es suficiente ni con el nuevo ni con el viejo, pues entonces le meto unas mandarinas que parece que me trae abundancia, buena suerte y me atrae cosas que me gustan. Entonces, ahí tenemos una mezcla que para qué. Bueno, entonces es importante eso que Jesús dijo, no, 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 esa no es la visión. La visión es la que yo te estoy explicando, de que yo estaba en el momento que parecía más horrible y yo lo que hice fue mirar a esas personas y le dije, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Tal cual lo que dice un curso de milagros. Eso no los define, eso es un error en la mente. Se creían separados, se creían que este les estaba quitando, habría de todo, porque muchas veces esas personas lo que están es en el miedo de que de pronto estoy amenazado si no hago esto. Muchas veces podrían estar convencidos de que estaban haciendo un bien porque este era un blasfemo. ¿Me entiendes? O sea, su propia percepción, su interpretación con respecto a Jesús estaba equivocada. Entonces ellos creían posiblemente que estaban haciendo lo correcto. Entonces Jesús no estaba enfadado con ellos, los miró con todo el amor del mundo como iguales, más como, es más, si ustedes en ver, los veía como unos hermanitos menores y le decía, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Ahí no había ningún tipo de juicio. Ahí lo que se está incluso es pidiendo por ellos. Fíjense que esa es la única, el único juicio que dice Jesús en un curso de milagros. El único juicio del Espíritu Santo es que este es inocente. O sea, su realidad es inmutable. Sigue siendo tal como Dios lo creó, independientemente de las apariencias. Esto es una belleza. Independientemente de las apariencias engañas, me están crucificando. Parece que ya no son como Dios me creó. Parece que tienen, fíjense todas las apariencias que hay allí. Parece que esas personas ya no son como Dios les creó. Parece que Dios está, que ellos pueden pensar que están haciendo el bien o que Dios está enfadado con ellos. Entonces podrían también decir, mira, Jesús no es Jesús, como una de las tentaciones del diablo que le dijo, si tú eres si tú eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz, demuéstrale a todos. ¿Ustedes no vieron esa tentación? Eso hubiera sido un super show que hubiera hecho Jesús ahí. Por eso es que dice en los principios de los milagros, si los milagros se utilizan para hacer espectáculo, no se ha entendido para qué son. Jesús no se bajó de la cruz para, aquí estoy, el super Dios, no. Le estaba muy claro que lo grande iba a ser después, la resurrección, y que se iba a dar cuenta que está en la mente de todos. Entonces no se quiso engañar. Pues, ¿ustedes se imaginan cómo hubieran alabado a Jesús si él se baja de la cruz? Eso para el ego hubiera sido lo máximo, un super show. Fíjense que varias veces se lo propuso Jesús, incluso cuando Jesús se fue para el desierto. Una de las tentaciones que le puso el diablo fue, lo puso arriba de una colina y le dice, te lo ofrezco todo, lánzate que vengan los ángeles y te carguen. O sea, el show, que tu ego se sienta fascinado. Y eso dijo, no, no cayó en eso de que hubiera sido así súper alabado y dice, te lo doy todo, te lo doy todo. Y uno ve hoy en día un montón de shows y de cosas de gente que sí lo hace, pero además para el contrario, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre el Viejo y el Nuevo Testamento? Bueno, que eso, que el Viejo Testamento, si uno más o menos lo lee, básicamente es el Testamento judío, donde Dios tiene una personalidad, donde por supuesto tiene preferidos, como Israel. Dentro de Israel tiene sus preferidos y a cualquiera que le toque a Israel les va a mandar este, culebras y le va a mandar no sé qué y bueno, y está muy enfadado Dios. Y entonces manda unos mandamientos y el que no los hace se va para el infierno y cosas así. O sea, es muy de miedo y con un Dios muy, muy, muy estricto y muy, muy vengativo. Y entonces vino Jesús, ya habían pasado unos años, y da otra información. Dice, no, no, no. Ustedes han cambiado como es el Padre.
El Padre es amor y solo es amor. Vayan a hablar, comuníquense con el Padre para que se den cuenta de quién es. Esa fue la invitación más grande de Jesús. ¿Y qué es lo que nos dice en el curso? Dice, como me lo han cambiado también, lo que yo dije en ese momento, ahora vengo y lo explico así. Perdonen todo. Perdonen todo porque lo que tienen es confusión de percepciones. Dice, yo fui perdonando a todo y mientras yo iba perdonando, me iba acordando de quién era yo. Y en el Nuevo Testamento básicamente es la vida de Jesús y después de Jesús. La mayoría después del Nuevo Testamento está escrito por San Pablo, que era Saulo, que perseguía a los cristianos. Y se le apareció Jesús. Ese fue el único que no fue mientras Jesús estaba con un cuerpo. Entonces, y la mayoría está escrito por San Pablo, que tiene cosas de esa época, pero es mucho más abierto en cuanto al amor de Dios. O sea, pinta a Dios de otra forma. O sea, le pone otra personalidad, otra percepción de Dios. Y invita más a la experiencia de Dios más que en definirlo. En el Nuevo Testamento está un Dios definido y da instrucciones de cómo vivir. Hay unas que están muy bien, ¿eh? A mí hay muchas cosas del Viejo Testamento que me parecen muy poderosas y muy bonitas. Hay muchas que no. Y en el Nuevo Testamento invita más a la experiencia de Dios, a darnos cuenta de de quién es en la comunión, o sea, común unión con Dios. Y un curso de milagros dice realmente que crees que te separaste, cortaste la comunicación. Si nosotros nos vamos, por ejemplo, en el Viejo Testamento, hay cosas así que hablan de la caída, de Adán y Eva, que es muy interesante, como lo pintan, hay muchas cosas que son semejantes y se entienden. La parte de los ángeles también, los ángeles y en el judaísmo hablan así de los ángeles y en el Viejo Testamento están, y entonces explican de cómo el diablo em, era ángel, hay montones de ángeles, montones de ángeles, montones de ángeles. Y los ángeles están creados también con libre albedrío, porque son amor, igual que nosotros. Y entonces tienen libre albedrío y hubo unos que eligieron que querían ocupar el lugar de Dios, que es lo que llama el Satanás. Quería ocupar el lugar de Dios. O sea, yo quiero ser como Dios. Y entonces hubo, se cuenta así como muchos ángeles que apoyaron a Satanás y tal, y qué sé yo, que es cuando dice que hubo la bendita guerra hasta del cielo, que San Miguel Arcángel lo sacó, ellos mismos se inventaron un sitio que no existe, porque no es un lugar, que es lo opuesto a Dios, al cielo, que es lo que viene a ser el infierno. ¿Y qué es lo que nos dice Jesús? El infierno no es un lugar, es un estado mental. Por lo tanto, en este sueño dual hay muchas personas que viven en un infierno, encarnados, pues, y están a una sola decisión. Pero lo que pasa, y esto aquí ya nos salimos un poquito del tema, pero bueno, tiene que ver con la realidad inmutable. Lo que pasa es que se empiezan como a unir. O sea, incluso en este sueño uno ve que el que está como tal, se une con más parecidos, por eso uno tiene que cuidar con quién se relaciona, con las amistades que tiene, porque hasta que uno no esté como Jesús o un poco más elevado, de estar seguro de quién soy, que yo lo que estoy es para dar y para sanar, si no estoy en ese punto mental, es fácil que que, que empiecen a influir en mi mentalidad, porque como la mentalidad es cambiante, y entonces es cuando, por ejemplo, la gente no tenía vicios y termina teniendo vicios, y tal. Entonces es una persona animada y se mete en un cierto grupo y termina desanimada y cosas por el estilo. Eso es solamente, uno se puede poner voy a sanar cuando ha cambiado suficiente la manera en que se ve y sabe que lo que va es a sumar y que no le van a tocar. O sea, sabe que está muy acompañado y tengo a Dios conmigo y yo vengo a lo que voy, yo soy un sanador. Pero si no estoy en esa posición, todavía estoy un poquito más en el miedo y tal y qué sé yo, es mejor separarme de eso y centrarme en este tipo de información, en este tipo de lectura, ver bien qué es lo qué es lo que veo, qué es lo que escucho. ¿Por qué? Porque es una mente que es como una esponja.
porque esta parte de lo que, o sea, es como una esponja que me estoy convenciendo de quién soy, de qué me gusta, de qué es lo que no tal, y puedo ser muy influenciable, porque es parte, fíjense, como algo que es inmutable está teniendo una experiencia que es influenciable. De hecho, Jesús lo que hace es influenciar en nuestra psique y que mejoremos, y sí que mejoremos, por supuesto que es una mejora, ¿no? De cambiar nuestra mentalidad con respecto a quién somos, con respecto a quién son los demás, para vivir de otra forma. Y como además en este mundo se proyecta en mi vida lo que yo creo que yo soy, si yo estoy en paz y tranquilidad, van a haber un montón de situaciones, pero yo sé que la paz y la tranquilidad la tengo yo y que no me viene de afuera. Ese es el punto donde nosotros tenemos que llegar. Y entonces cuando utilizo el cuerpo para sanar, ya me quito en el estar de queriendo agarrar, el que quiere estar agarrando, agarrando y obsesionando con agarrando y acumulando y no sé qué, ese es el ego que está en el medio. De la otra forma, busco para sanar y utilizo lo que tengo para sanar, a mí y a todos. Y mientras más voy sanando, más me sano yo. Entonces, bueno, básicamente, diferencia entre el Viejo Testamento y el Nuevo Testamento es el concepto que tienen las personas de sí mismas que uno lo ve. O sea, Dios está por allá, yo estoy por acá. Y actuó no con amor, sino con miedo. Entonces viene un curso de milagros y dice, ahora lo que tenemos que vencer es ese temor a Dios. Lo que pasa es que ese temor a Dios, fíjense por ejemplo los mandamientos, o sea, el fondo es muy positivo, nos hacen tener menos culpabilidad. Porque antes era como, porque Dios me castiga, pero alguna vez frenaba de meter tanto la pata, ¿no? De tener un poco una conducta un poco mejorcita, de no estar matando, de no sé qué, de no envidiar, o sea, es muy útil. Lo que pasa que se veía era como un mandato. Después explica a Jesús, date cuenta que eso es lo que te está ayudando un montón. Si tú te guías por los mandamientos, que en ese momento se llamaban mandamientos y se siguen diciendo así, pero eso es del Viejo Testamento. Después incluso vino Jesús y dice, mira, te lo voy a resumir. Yo les voy a dejar dos nuevos mandamientos. ¿Se dan cuenta? Jesús todo lo dijo nuevo. Dos nuevos mandamientos. Ama a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Y si nosotros nos ponemos a ver al prójimo a ti mismo, están incluidos todos los mandamientos y mucho más que eso. O sea, es más, incluso el embudo ya es más cortico todavía. Bueno, entonces fíjense, las apariencias engañan. Aquello que yo creo que yo soy, engaño. Me engaño a mí mismo creyendo que ya no soy tal como Dios me creó. Bueno, pero pueden cambiar. La mentalidad es una apariencia porque pertenece a la percepción, pero puede cambiar. La de todos. Entonces ya entienden más lo de las apariencias. Primero, la parte así de todo lo físico, que se sabe que no es lo que es, sino el significado que yo le he dado. Y todo va a desaparecer. Pero también las apariencias vienen a ser parece que soy un amargado, parece que soy un intransigente, parece que no sé qué, todas esas cosas de la personalidad y de la mentalidad son apariencias también, porque no es lo que somos. Nuestra realidad es inmutable, no cambia. Las apariencias engañan, pero pueden cambiar. La realidad, en cambio, es inmutable. O sea, nuestro verdadero ser es inmutable. La personalidad cambia, la mentalidad también. No engaña en absoluto. Y si tú no puedes ver más allá de las apariencias, te estás dejando engañar. Esto es buenísimo. Es para que nosotros nos lo recordemos. Ay, es que yo no puedo hacer esto. ¿Será que me estoy dejando engañar? Me estoy dejando engañar por el ego que es limitado y que me dice que estoy abandonado y que estoy solo. Fíjense cómo terminaba la nueva interpretación. No hagas interpretaciones desde una perspectiva de soledad. Bueno, no engaña en absoluto. Y si tú no puedes ver más allá de las apariencias, te estás dejando engañar, pues todo lo que ves cambiará. Sin embargo, antes pensabas que era real y ahora crees que es real nuevamente. De este modo, la realidad se ve reducida a formas
y se le considera susceptible de cambiar. La realidad, no obstante, es inmutable. Esto es lo que hace que sea real. Esto es así como un juego de palabras. O sea, si no cambia porque es real, literalmente hablando. Y lo que la distingue de todas las apariencias. Tiene que estar más allá de toda forma para poder ser ella misma, porque todas las formas cambian. No puede cambiar, ¿ok? La realidad no puede cambiar. Todo lo que cambia es de lo que no es real. El milagro es un medio para demostrar que todas las apariencias pueden cambiar precisamente porque son apariencias y porque carecen del atributo de inmutabilidad que la realidad entraña. O sea, la realidad no puede modificarse. El milagro demuestra que son apariencias porque pueden cambiar. El milagro da fe de que te puedes salvar de las apariencias al demostrar que éstas pueden cambiar. Entonces, fíjense, nuestra felicidad es inmutable, pero todas las cosas de este mundo pueden cambiar. Por eso es que la sanación existe. El milagro da fe de que te puedes salvar de las apariencias al demostrar que éstas pueden cambiar. En tu hermano reside una inmutabilidad que está más allá de cualquier apariencia o engaño. Ya eso los expliqué. Viene un ladrón, o sea, me robó, me gritó o lo que fuera. Aparenta ser un ladrón, pero tiene una realidad inmutable. No tengo que negar su experiencia aquí, pero es irme, pero la invitación es irme más allá de la apariencia. Fíjense, no es negar la apariencia, es negar de que no sea mutable. Más se ve nublada por tus cambiantes ideas acerca de él. O sea, nosotros nos tapamos cuál es la realidad de mi hermano porque nosotros vemos es lo cambiante. Más se ve nublada por tus cambiantes ideas acerca de él, que tú percibes como su realidad. Lo que constituiría un sueño feliz con respecto a él adopta la forma de una apariencia en la que goza de perfecta salud. Se encuentra completamente inmune a cualquier clase de carencia y está perfectamente a salvo de cualquier clase de desastre. En tu hermano reside una inmutabilidad que está más allá de cualquier apariencia o engaño. Más, se ve nublada por tus cambiantes ideas acerca de él, que tú percibes como su realidad. Lo que constituiría un sueño feliz con respecto a él, adopta la forma de una apariencia en la que goza de perfecta salud. Se encuentra completamente inmune a cualquier clase de carencia y está perfectamente a salvo de cualquier clase de desastre. El milagro es la prueba de que no está limitado por ninguna clase de pérdida o sufrimiento, ya que todo puede cambiar tan fácilmente. Esto demuestra que nunca fueron reales y que no pudieron haber surgido de su realidad, pues esta es inmutable y no hay nada en el cielo o en la tierra que pueda jamás alterar sus efectos. Es evidente, en cambio, que las apariencias son irreales precisamente porque pueden cambiar. Aquí lo que hacen es explicar lo que ya yo he venido explicando hace un rato. El milagro, como el milagro, entonces entendamos que el milagro solamente es en este plano. El milagro es en el mundo de la percepción, es en el mundo de las apariencias, que es donde hace falta los cambios. El milagro es la prueba de que no está limitado por ninguna clase de pérdida o sufrimiento. O sea, puede experimentar pérdida o sufrimiento, pero no está limitado por ello, ya que todo ello puede cambiar tan fácilmente. Pues eso es un recordatorio para nosotros también.
puedo estar pasando por una experiencia en el que estoy sufriendo, por una experiencia de pérdida, pero me acuerdo que aquí lo que cabe es un milagro. Esto puede cambiar, porque como el ego es exagerado, obsesivo y además le tiene miedo a los cambios, no quiere aceptar que quepa un milagro allí. Pero ¿cómo me vas a decir esto si esto ha pasado así los 40 años? Esto no va a haber cambio, claro que va a haber cambio. O sea, uno se lo tiene que recordar. Fíjense que esto es para nosotros. Sí, sí puede haber un cambio aquí. Eso sí, me permito la paz de que ya yo estoy en la mente de Dios. O sea, mi felicidad es inmutable, mi realidad es inmutable. Ahora, en este sueño todo puedo cambiar. No lo voy a limitar porque este es un sueño de lo cambiante. O sea, fíjense cómo nos pone en ese ser, estar en el mundo sin ser de él. Es como, ya va, espérate, este es un juego donde esta ficha puede cambiar. Aquí, de hecho, todo va a cambiar. Aunque yo no haga nada en este mundo, todo va a cambiar. Mira, nosotros nos podemos quedar sentados aquí y decimos, mira, yo no quiero que nada cambie, me voy a quedar aquí. Y dentro de 5 años no vamos a estar igual. Capaz hasta la silla se rompe de la nada. ¿Y cómo se rompió? Porque además uno se pone así. ¿Y cómo eso se estropeó? ¿Y por qué se estropeó? Sí, ¿qué hiciste para que se estropeara? Las cosas que se estropean. Las cosas cambian de súbito, es parte de la dualidad. Entonces, aquí nos da un nuevo concepto acerca de la tentación, porque nosotros tenemos como que la tentación es, no sé, quiero salirme de la adicción a la pornografía y me voy a la pornografía, caí en la tentación, ¿no? Cosas así. Tengo un tema de que se me ocurre que quiero robar tal cosa en una tienda y fui y lo robé, caí en la tentación. Eso es para más o menos nosotros nuestras tentaciones, ¿no? O me cae mal tal persona y fui y lo miré mal, caí en la tentación del ego, de maltratar a alguien por mis propias ideas. Cosas así. Ahora nos está diciendo otro significado de la tentación. ¿Qué es la tentación? Sino el deseo de hacer que las ilusiones sean reales. Sí, yo merezco castigo, yo no merezco lo bueno, a mí nunca me pasa nada bueno, no sé qué, no sé qué, no sé cuánto. Y entonces es que esto no va a cambiar. Ah, ¿quieres que sea real? Eso es una tentación. Es que esta persona es muy mala. Ah, ¿quieres que sea real? Eso es una tentación de creer que no puede tener cambio. ¿Qué es la tentación sino el de hacer que las ilusiones sean reales? No parece ser el deseo de hacer que lo que es real no lo sea. Cuando uno le dicen la tentación, uno no lo asocia con eso. Dice, no parece ser el deseo de hacer que lo que es real no lo sea. Fíjense, el ego cree que se separó de Dios, que lo podía hacer y que eso es real. Entonces, dense cuenta cómo las causas se van repitiendo y se van repitiendo en las cosas, en nuestras circunstancias del mundo. Creo que es real que me separé de Dios. Creo que es real que yo me puedo encargar solo de mi vida. Por eso es tan importante para nuestra abundancia la humildad. La humildad de soltar el que no sabemos qué es lo que más nos conviene. La humildad de saber que yo quiero ser guiado. Yo soy hijo y no padre. Entendamos esto. Es aceptar con alegría nuestra función de hijo, que es inmutable. Nosotros no nos creamos a nosotros mismos. Yo hace un momento yo le dije, vamos a hacer esta oración que simplemente es para que nos sintamos los niños inocentes del Padre, para no dirigirnos a nosotros mismos, sino permitir con alegría y con descanso de que nos dirija. El ego es el que nos dice, si yo me dirijo a mí mismo, voy a estar mejor. Por eso así era una idea así, quería ser como Dios, quería ser como Dios. Y fíjense, ay Dios, mira lo que se me acaba de venir, la serpiente en Adán y Eva. La serpiente lo que le dijo a Eva, come de ese árbol, la manzana de ese árbol y vas a ser como Dios. Vas a tener toda su sabiduría, no sé qué. Entonces, o sea, fíjense, la tentación es así. O sea, el diablo quería ser como Dios.
Y el ego quiere ser como Dios y quiere hacer real que logró ser como Dios. ¿Qué es la tentación sino el deseo de hacer que las ilusiones sean reales? No parece ser el deseo de hacer que lo que es real no lo sea. Sin embargo, es la afirmación de que algunas clases de ídolos ejercen una poderosa atracción que los hace más difíciles de resistir que aquellos que tú preferirías que no fueran reales. Entonces, realmente cuando decimos aquí no cabe un milagro, esto sí que es muy difícil para Dios, no, ay, esto ni lo pido, yo he escuchado eso, ay, yo eso ni se lo pido. ¿Para qué lo voy a pedir si esto es así? O sea, siempre ha sido así. Entonces, lo que nos dice aquí, lo que realmente está ocurriendo es que estás afirmando de que algunas clases de ídolos realmente es como una atracción. Hay un libro muy bonito del Padre Amor que se llama Dios tiene más atracción que el diablo. Y aquí en un curso de milagros lo dice. Dice, a la hora de la verdad estás más atraído a Dios que al ego. Pero en un principio vas a estar atraído al ego. Pero eso se va sustituyendo por medio de los milagros. Toda esa mentalidad va cambiando. Entonces dice, es la afirmación de que algunas clases de ídolos ejercen una poderosa atracción que los hace más difíciles de resistir que aquellos que tú preferirías que no fueran reales. Toda tentación, por lo tanto, no es más que esto. ¿Qué es una tentación? Una plegaria para que el milagro no ejerza influencia sobre algunos sueños y para que en vez de ello mantenga su irrealidad oculta y les otorgue realidad. Básicamente, todos nuestros resentimientos son tentaciones, son atracciones de que aquí no cabe un milagro porque tengo razón, ¿ya? O sea, cada vez que digo tengo razón en que esto no puede cambiar, aquí no cabe un milagro, es porque me siento, o sea, mi mentalidad, lo que está oculto, mi ego, me está poniendo una resistencia, me está poniendo una resistencia para el despertar. El cielo no responde a tal oración, ni tampoco se te puede conceder un milagro para sanar las apariencias que no te gustan. Por eso es que todos hemos hecho plegarias y no nos han funcionado, porque las hemos hecho desde el ego para complacer a nuestro ego. Dice el cielo no funciona así. Por eso es que las últimas lecciones dice, vete al instante santo y deja que Dios sea Dios y que haga los milagros donde los tiene que hacer. Varias veces de pronto en el grupo ha pasado que de pronto hay un desastre natural en alguna parte y muy amorosamente uno le dice a Dios lo que tiene que hacer. A ver, que hagas un milagro de que ocurra no sé qué, de que deje de llover, de que empiece a salir el sol, de que no sé qué, o sea, no le empieza a decir y no va a ocurrir de esa forma, va a ocurrir cuando Dios diga y como Dios diga, porque es el que lleva el control de todo. Pero nosotros, como queremos ser como Dios, le decimos lo que tiene que hacer. Tenemos que darnos cuenta de eso cuando le decimos a Dios lo que tiene que hacer. No le digamos a Dios lo que tiene que hacer. No nos va a escuchar. No porque se enfade con nosotros, sino porque son ideas, son oraciones que nos va a dar el ego y nos va a dejar frustrados porque el ego, o sea, Dios no está para eso, porque, no, porque las cosas son en conjunto. Entonces, por ahora, si esto tiene que sostenerse, así se sostiene. ¿Ok? Entonces, eso, el cielo no responde a tal oración, ni tampoco se te puede conceder un milagro para sanar las apariencias que no te gustan. Acuérdense que además nosotros estamos confundidos entre lo que es placer y dolor. Entonces, aquello que de pronto nos conviene más vivirlo, lo sentimos en un principio como dolor, pero es porque tenemos resistencia a pasar por eso. Y de pronto pasamos por eso y decimos, ay, pero si esto no era nada. Pero ¿qué es lo que dice el gustó? No, esto que cambie, esto que cambie, esto que cambie, esto que cambie. No, espérate, espérate. Si está, será por algo.
De pronto la lección que yo tengo que aprender es que este no tiene el poder de quitarme lo mutable, lo inmutable en mí. Y ya aprendí la lección. Entonces ya la apariencia que venía a cumplir una función desaparece. Pero no, pero fíjense, todavía voy a explicar más. Esto es muy potente. Fíjense que está terminando el capítulo 30. Es una cosa corta, pero profunda, profunda, profunda. El cielo no responde a tal oración. ¿A qué oración no responde? La vuelvo a leer. Toda tentación, por lo tanto, no es más que esto. Nosotros hacemos una plegaria. Esta es una plegaria que es una tentación. Que el milagro no ejerza influencia sobre algunos sueños y para que en vez de ello mantenga su irrealidad oculta y les otorgue realidad. El cielo no responde a tal oración, ni tampoco se te puede conceder un milagro para sanar las apariencias que no te gustan. Has establecido límites. Cuando nosotros le decimos a Dios qué es lo que tiene que hacer, le ponemos límites a Dios, porque el ego es un sistema de pensamiento de límites. No conoce la grandeza del Padre. Dejemos actuar al Padre. Has establecido límites. Lo que pides se te concede, pero no por el Dios que no conoce límites. Solo tú te has limitado a ti mismo. Nosotros le pedimos constantemente al ego. Y lo que yo les decía, uno ve en la televisión un poco de peticiones que no son a Dios. Y cada vez que nosotros estamos pidiendo que esto tiene que ser como tiene que ser, dice, se te puede conceder, pero no te lo está concediendo el Dios que no conoce límites. La realidad es inmutable, nos dice otra vez, párrafo 4. Los milagros no hacen sino demostrar que lo que tú has interpuesto entre la realidad y tu conciencia es ilusorio y que no es en modo alguno una interferencia. Yo ahora les decía que la mentalidad es parte de las apariencias, de lo que nosotros creemos que somos. Entonces, cada vez que tenemos un clic en que nos acercamos más a quiénes somos, a reconocer quiénes somos, dice eso fue un milagro que lo que hizo fue demostrar que lo que tú has interpuesto entre la realidad, soy tal como Dios me creó, y la conciencia, y tu conciencia es ilusorio. Esa distancia entre Dios y yo no existe. Dios no me ha abandonado por esta situación. No voy a interpretar esta situación desde una perspectiva de soledad. Y entonces ya cuando lo decido, ya hay un milagro en mi mente. El costo de la creencia de que algunas apariencias están más allá de cualquier esperanza de cambio es que el milagro no se obra a través de ti de manera consistente. Lo voy a leer completo y nos vamos a verlo. Pues has pedido que no tenga el poder de sanar todos los sueños. No hay milagro que no se te pueda conceder si realmente deseas la curación, pero no se te puede conceder ninguno a menos que la desees. Elige lo que quieres sanar y a aquel que otorga todos los milagros se le niega la libertad de concederle sus dones al Hijo de Dios. Cuando el Hijo de Dios cae en la tentación, niega la realidad. Y de este modo se convierte voluntariamente en esclavo de lo que eligió a cambio. La realidad es inmutable. Ok. Los milagros no hacen sino demostrar que lo que tú has interpuesto entre la realidad y tu conciencia es ilusorio y que no es en modo alguno una interferencia. Es decir, esto no hace que Dios me haya abandonado. Entendamos esto. Cada vez que estamos angustiados es porque creemos que Dios nos abandonó y necesitamos es un milagro allí. Porque esa es la función de las apariencias, hacer real que Dios y yo estamos separados y de que yo mando en mi vida. Esa es, ese es el propósito. Acuérdense que el Espíritu Santo tiene un solo propósito, perdonar esa idea.
de separación, negar la negación de la verdad. La verdad es que yo sigo estando en Dios aunque esté soñando. Pero entonces todas las apariencias empiezan a aparecer para que yo me confunda con respecto a quién soy. Entonces, los milagros no hacen sino demostrar que lo que tú has interpuesto entre la realidad y tu conciencia es ilusorio y que no es en modo alguno interferencia. El costo de la creencia, fíjense que son puras creencias, o sea, esas son creencias que necesitan un milagro. Acuérdense que tenemos la creencia de que no somos constantes. Nosotros tenemos que ver en nuestra vida un montón de cosas, es que yo no soy constante, yo no soy constante, yo no soy constante. El costo de la creencia de que algunas apariencias están más allá de cualquier esperanza de cambio es que el milagro no se obra a través de ti de manera consistente. No hay grado de dificultad en los milagros. No hay grado de dificultad en los milagros. No hay ninguna apariencia que no pueda ser sustituida por un milagro. Pero cuando creemos que el milagro no es consistente y que depende, entonces no estamos permitiendo que el milagro se ejerza a través de nosotros. Pues has pedido que no tenga el poder de sanar todos los sueños. Acuérdense que nosotros tenemos un poder de decisión y nosotros podemos frenar el milagro en nuestra vida. Pues has pedido que no tenga el poder de sanar todos los sueños. Entonces, cuando cada vez que yo estoy diciendo, aquí no cabe un milagro, esto sí que es imposible, estoy pidiendo que no se sane ese sueño. ¿Y el sueño de quién? O sea, básicamente, ¿cuál es el sueño? ¿Cuál es la corrección? De que yo en esta situación sigo estando en Dios, porque esa está siendo el efecto de mi creencia. Pero me voy por esa apariencia de que ahí no cabe Dios y es realmente la proyección de que yo estoy separada de Dios en ese aspecto. Entonces me voy a la causa. Yo sigo estando en Dios. Permito el milagro aquí. Yo sigo estando en Dios y por lo tanto eso puede cambiar. Pero porque sigo estando en Dios, porque sigo siendo parte de Dios. Y eso que me pueda hacer creer que ya yo estoy abandonado no es cierto. No hay milagro que no se te pueda conceder si realmente deseas la curación. Entonces uno dice, me vas a decir que yo no me quiero la curación del pie. Me vas a decir que yo no deseo la curación del pie. Claro que deseo la curación del pie. Eso me molesta, eso me pica. Ok. Pero la curación es en la causa de que eso no me separa de Dios. No hay milagro que no se te pueda conceder si realmente deseas la curación. Estamos nosotros en el curso de autosanación. Sanar es hacer feliz, si no deseas ser feliz. Pero no se te puede conceder ninguno a menos que desees la curación. No se te puede conceder ningún milagro a menos que no desees ser feliz. Pero el ego nos va a decir, claro, si se me quita la piquiña voy a ser feliz. No. No es así. Te va a dar una percepción que de pronto la piquiña te da risa o qué sé yo, que cómo puede empezar a dar forma de la corrección. Elige lo que quieres sanar. Y aquel, que lo pone en mayúscula, y el Espíritu Santo que otorga todos los milagros, se le niegue la libertad de concederle sus dones al Hijo de Dios. Miren, en el canto de la oración dice que no tenemos que pedir algo específico, porque primero explica así, uno dice, pero bueno, entonces no explico, no pido nada en específico. Y dice, sí, pide el específico. Pero tú no le vas a decir a Dios cómo lo va a hacer. Tú puedes decirle, estoy angustiado por esto, estoy preocupado por esto, estoy triste por esto. Pero el milagro de pronto no va a ocurrir en aquello que es lo que yo creo que me está generando la tristeza, ¿no? Porque eso es una proyección de una tristeza que está dentro. Entonces dice, si tú te enfrascas en que lo que tiene que cambiar es eso que parece externo, en esa apariencia externa, no estás permitiendo el milagro, lo estás limitando. Porque entonces estás en el plan del ego que quiere atender todo el tiempo los efectos sin atender la causa. Por lo tanto, la sanación no es verdadera, no es total. Por eso es que nosotros vamos con un medicamento, nos lo quitamos y después vuelve a salir eso mismo, en ese mismo sitio, otra enfermedad distinta, porque la enfermedad no se ha sanado. Lo que pasa es que agarra diferentes formas y el ego dice, pero si esto me funcionó para quitarme tal cosa en el pie, ahora lo va a usar. No, pero no es así, la sanación no se ha dado. Entonces, por eso es que dice,
Elige lo que quieres sanar en ese punto, ¿no? Que nosotros decimos, tiene que sanar esto del pie, tiene que sanar esto de la rodilla. No significa que no tengamos la comunicación de decirle a Jesús, al Espíritu Santo, estoy preocupado por esto de la rodilla. De verdad, necesito un milagro aquí, yo lo que quiero es estar en paz, o sea, deseo la sanación. Ahí sí. Y entonces ya el Espíritu Santo se va a encargar de poner el milagro donde lo necesitemos. Y entonces, en el canto de la oración explica que la forma, que esa sanación va a dar ecos, va a dar resonancia, o sea, va a nivel del físico ya irá donde tenga que ir, pero el problema será resuelto tal como tú lo percibes. O sea, es decir, de pronto la situación cambia, pero se ha cambiado la interpretación y deja de ser un problema. O de pronto la situación cambia, pero nosotros no sabemos qué es lo que se tiene que hacer. ¿Por qué? Porque en una situación hay más personas involucradas de las que nosotros nos podamos imaginar. Entonces, dice, elige lo que quiere sanar y aquel que otorga todos los milagros se le niega la libertad de concederle sus dones, fíjense, la alegría, la paz, la plenitud, la abundancia al Hijo de Dios. Porque nosotros le decimos que es lo que nosotros necesitamos. Dice, todo lo que necesitas es reconocer tus dones. Cuando el Hijo de Dios cae, cuando el Hijo de Dios quiere que alguna ilusión sea real, niega la realidad. Aquí yo estoy sustituyendo la palabra tentación por su significado. Tentación es que algo sea real, algo que no es real sea real. Cuando el Hijo de Dios cae en que quiere que algo que es mutable sea real, niega la realidad. Y de este modo se convierte voluntariamente en esclavo de lo que eligió a cambio. Lo que yo les digo, vamos a ser esclavos porque no se va a sanar, se nos va a repetir. Precisamente porque la realidad es inmutable, existe en ella un milagro que sana todas las cosas cambiantes y te las ofrece para que las veas de una forma que te brinda felicidad y que esté libre de temor. Lo que yo ahora les decía, que el milagro va a dar la forma que nos dé paz en esa percepción específica también. Pero él va como a lo grande, él atiende la causa, precisamente porque la realidad es inmutable, o sea, ese amor de Dios es inmutable. La sanación ya está en nosotros, nosotros seguimos siendo tal como Dios nos creó y eso no se puede cambiar. Existe en ella, en la realidad, un milagro que sana todas las cosas cambiantes y te las ofrece para que las veas de una forma que te brinda felicidad y que está libre de temor. ¿Por qué? Porque entonces, si yo sigo diciendo, para que yo sea feliz, esto tiene que desaparecer, estoy en el temor. Y lo que nos quiere es liberar del temor. Entonces, sigo de pronto. Si no sé, lo que le digo, muchas cosas tendrán que cambiar y otras no, pero eso no lo dirigimos nosotros. De pronto sigue esa situación y en esa situación estamos en paz y en felicidad. Por lo tanto, la sanación se hizo. Agarró una forma que me brinda felicidad y que está libre de temor. Ya no temo eso. Ya eso no tiene el poder de que yo le había dado de quitarme la paz. Entonces me estoy liberando del temor. Entonces soy más seguro, más en paz, más feliz. A medida que nos vamos, permitimos los milagros de que se nos quiten los temores y los temores y los temores y los temores y los temores, vamos a terminar como esa oración tan maravillosa de nada te turbe, nada te espante, solo Dios basta. A quien Dios tiene nada le falta, tal cual. Se te concederá poder ver a tu hermano de esta forma. Es un regalo. Cuando nosotros nos dirigimos cómo van a ser los milagros, admitimos que necesitamos un milagro, ojo. Nos recordamos de que todo puede cambiar y se te concederá poder ver a tu hermano de esta forma.
como lo veía Jesús. Perdona a los que no saben lo que hacen. No se estaba limitando por las apariencias, pero no mientras quieras que sea de otra manera con respecto a ciertas cosas, pues eso solo significaría que no lo quieres ver curado e íntegro. Bueno, él es bueno con tal cosa, pero con tal cosa no. Él es buena gente si uno le pide un favor, pero más tacaño, es muy egoísta, y cosas así, ¿no? Como les digo, los comportamientos son los comportamientos, pero sigue siendo tal como Dios lo creó siempre. Es una apariencia, es un miedo, es un error mental que se puede corregir. O sea, no es que Él es así. Por ahora está sintiéndose de esa forma, pero es una petición de ayuda. Tiene un error de percepción de sí mismo. Entonces lo vemos igual. Fíjense, la separación es desigualdad. No soy igual a Dios, por lo tanto me separo. Y entonces quiero ser igual a Él, pero separado. La unión es igualdad, pero no mientras quieras que sea de otra forma con respecto a ciertas cosas, pues eso solo significaría que no lo quieres ver curado íntegro. El Cristo en Él es perfecto, porque pertenece a la realidad. El Cristo en Él es perfecto. ¿Es esto lo que quieres contemplar? Entonces esa es una pregunta que nos está diciendo a nuestro hermano. ¿Qué es lo que quiero contemplar? No dejes entonces que haya sueños acerca de Él que tú prefieras ver en lugar de Cristo en Él. Es como toma una nueva decisión. No, yo quiero seguir viendo que yo soy mejor que esa persona. Ah, bueno, no prefieras eso. Y verás al Cristo en Él porque permitiste que Él viniera a ti. Y cuando se te haya aparecido, tendrás la certeza de que eres como Él, pues Él es lo inmutable en tu hermano y en ti. No negamos la experiencia de lo que cambia, pero no sabemos que no es real y que simplemente está un milagro de eso. Ay, es que es un egoísta, un egoísmo que significa conciencia de carencia. Está un milagro de eso. Eso es. Está a un milagro de eso. Y entonces eso es muy bonito. Eso es una cosa que a mí se me ha ido integrando desde hace un tiempo y es una maravilla. Cuando algo está, estoy a un milagro de eso. Está un milagro. Eh, Uy, qué miedo contar cosas. Uy, estoy a un milagro. Pido un milagro aquí. No sé dónde va a actuar el milagro. Y a mi hermano está a un milagro. Está a un milagro de que se levante. Está a un milagro. Estamos siempre a un milagro. Démonos cuenta, es muy bonito. Es muy bonito. Si nosotros empezamos a integrar en nuestra vida cualquier cosa, lo que está es a un milagro. Y los milagros son lo natural. Qué bello. Qué paz. Qué alegría. Qué gratitud de lo inmutable. Eso es lo que contemplarás. El Cristo. Eso es lo que contemplarás cuando decidas que no hay ninguna apariencia que prefieras conservar en lugar de lo que tu hermano realmente es. No dejes que la tentación, fíjense, es una tentación, que no dejes que aquello que no es real, sea lo que prefieras. No dejes que la tentación de preferir un sueño permita que la incertidumbre se presente ahí. ¿Por qué? Porque como en el sueño todo cambia, entonces si no me centro en lo real, que el milagro siempre está presente, que todo permite un cambio, que siempre estamos amados por Dios, entonces en ese mundo cambiante no sentiremos incertidumbre, porque vamos a saber que siempre está con Dios con nosotros resolviendo. Entonces sí, se va a presentar un montón de cosas que yo no las puedo determinar y eso es no tener miedo al futuro. Eso es estar en el presente. Eso es estar en una paz continua. Eso es el vivir el milagro. Entendamos quiero que entiendan esta mentalidad. Sé, acepto que este es un sueño donde todo va cambiando,
Pero eso no me da incertidumbre, porque sé quién está conmigo 24/7. Sé que en todo momento lo que cabe es un milagro y que los milagros son naturales y que lo único que quiero tener razón es que los milagros son naturales y que siempre estoy a un milagro. Siempre estoy a un milagro aquí. Yo estoy a un milagro y ya lo pido. Eso es, estoy a un milagro aquí. No dejes que la tentación de preferir un sueño permita que la incertidumbre se presente ahí. No, no te sientas culpable y temeroso cuando un sueño acerca de lo que Él es te tiente. Es como la tentación de querer sostener los sueños está allí, pero no caigamos más en ella. No nos sintamos culpables y temerosos si nos enganchamos, si nos dejamos engañar por el ego, porque por gracias a Dios nos vamos a dar cuenta rápido y vamos a elegir de nuevo. Pero no le atribuyas a ese sueño el poder de reemplazar lo inmutable en tu hermano en la percepción que tienes de él. No hay falsa apariencia, esta es una de las frases más famosas del curso. No hay falsa apariencia que no desaparezca si en lugar de ella pides un milagro. Esto no es un cliché, como lo que yo les digo. Esta es mi forma de decir, hay una situación X, hay una tal. Lo único que necesito es un milagro. No hay falsa apariencia que no desaparezca si en lugar de ella pides un milagro. ¿Qué es un milagro? El perdón. Decía aquella lección, perdonaré y esto desaparecerá. No hay falsa apariencia que no desaparezca si en lugar de ella pides un milagro. Por eso es importante leerse el texto antes de ir a, a las lecciones y por eso va a ser tan potente cuando nosotros nos vayamos a analizar las lecciones una por otra. Porque aunque obviamente no nos vamos a acordar de todas las frases del curso, queda. Esa información queda allí y se saca de la memoria cuando haga falta y vamos a hacer los match. Bueno, no hay falsa apariencia que no desaparezca si en lugar de ella pides un milagro. No hay dolor del que él no se pueda liberar. Miren, ¿por qué? Porque aquí nos pone, todos nosotros sufrimos por nuestros hermanos. Nosotros tenemos hermanos a los que amamos. Llámense hijos, padres, hermanos, primos, amigos, vecinos, ustedes, yo, en fin, o sea, ¿me entiendes? O sea, nos amamos y queremos lo mejor unos para otros, ¿no? Entonces dice, no hay dolor, es como para que nos acordemos, esta persona está sufriendo por tal cosa, lo único que necesita es un milagro. No hay dolor del que él no se pueda liberar, solo con que desees que él sea lo que no puede sino ser, que él reconozca que es amado por Dios ahora. ¿Por qué habrías de temer ver a Cristo en él? Él nos dice que en el fondo, cuando no lo queremos ver así, cuando queremos mantener el pobrecito, es que me da lástima. Entendamos esto, cada vez que te que me da lástima, pobrecito, epa, lo que nos dice Jesús en el fondo, ¿por qué no quieres ver a Cristo en él? ¿Por qué te enfrascas en las apariencias? ¿Entiendes? Eso es una apariencia, estás sufriendo por una apariencia, porque se ha creído lo que no es real en él y lo único que necesitas es un milagro para soltar esa creencia. ¿Por qué habrías de temer ver a Cristo en él? Pues en todo lo que ves, no haces sino contemplarte a ti mismo. Si yo creo que esa persona ante esa situación está justificado, que esté desesperado, yo estoy proyectando que yo en esa situación estaría desesperado. Entonces me estoy contemplando a mí mismo. Me libero a través del otro. Mi hermano me está dando el regalo de yo liberarme de esa creencia. Entonces es como un dos en uno, ¿sabes? O sea, me libero de la creencia de ese hermano, de alguna forma lo libero a él y entonces me libero a mí de que esa situación no cabe un milagro, ¿listo? O sea, un dos por uno, por eso es que al cielo regresamos de a pares. Pues en todo lo que ves, no haces sino contemplarte a ti mismo. Y conforme él sana, tú te liberas de la culpa. Pues lo que él aparenta ser es la imagen que tienes de ti mismo. Miren, por ejemplo, si nosotros hemos, a ver, va a salir un momentico aquí. Miren, si nosotros, por ejemplo, hemos superado algo en nuestra vida, todos hemos superado cosas, cosas que hasta que la vivimos nos parecen quizás insuperables.
se superaron y entonces hay otra persona que de pronto pueda estar pasando por eso. Fíjense que como ya nosotros lo superamos, uno como que dice, a ver, yo lo puedo ayudar, yo le voy a decir tal cosa porque de eso va a salir, porque ya uno lo vivió, ¿a que sí? O sea, ya uno sabe que le va a costar o qué sé yo, porque uno se va a percibir tal cual esa persona. O sea, uno va a proyectar en ellos nuestros procesos. Pero como lo superamos, vamos a decir, lo puede superar. ¿No? Es como, no sé si alguno ha superado algún tipo de adicción o algo así, uno sabe que se puede salir de esa adicción porque ya uno lo vivió, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Hay cosas por las que nosotros de pronto no hemos pasado o que hemos pasado, pero no la hemos pasado como con buena puntuación. O sea, como que la situación ha desaparecido, pero no fue que la liberamos, ¿no? Entonces nosotros todavía le tenemos miedo a esa situación. Cuando a un hermano le pasa, y nosotros no lo hemos sanado en nosotros, vamos a sentir miedo, vamos a decir, pobrecito, qué desespero debe tener. Pero claro, porque nosotros lo tenemos pendiente. Entonces, si nosotros permitimos el milagro de ver a esa persona como que puede con eso, indiscutiblemente ya nos estamos sanando, porque vamos a tener razón y decimos, ah, mira, sí se puede. Entonces, de pronto nos pudiera ocurrir, porque se proyecta en nosotros o en ellos, de pronto nos ocurre a nosotros y uno se acuerda, ya que liberó a ese hermano, ah, no, pero ya de esto se sale. Entonces uno empieza a estar como más en paz en todas las situaciones, la incertidumbre empieza a desaparecer. ¿Me explico? Entonces empezamos a vivir en este mundo totalmente de otra manera. Entonces aprovechemos, de alguna forma, el llamado es aprovechemos cada vez que pensamos que tenemos miedo de que un hermano no pueda salir de algo, para que nos recordemos que esa apariencia desaparece con un milagro. Pidamos el milagro para esa persona, pero realmente el milagro está haciendo para nosotros, porque nosotros vamos a quitar esa percepción de que en esa situación se perdieron los dones de Dios. ¿Me entienden? Entonces, el hermano es un acelerador en nuestro propio proceso. Por eso es que a la hora de uno dice, ay, bueno, le perdona la idea de debilidad de esa persona, pero me la estoy perdonando yo, porque yo soy el que está proyectando que esa persona no puede, aunque esa persona esté de acuerdo conmigo, ojo, que podemos estar de acuerdo en que no se puede, que es ahí lo que por eso es que dice Jesús, no nos sirve la falsa empatía. La empatía esa desde los débiles todo, porque aquí nos vamos todos para abajo. O sea, esa mentalidad que es cambiante, en vez de ir como a mejor, puede retroceder. Entonces, estar pendiente, y por eso es que nos pide vigilancia de qué es lo que estamos pidiendo, un milagro o un resentimiento, sostener la carencia o pedir un milagro. Estamos siempre a un milagro de la felicidad. Ya. Igual que estoy así, viene como una cascada y de pronto te quedas. Bueno, gracias, Dulcito. Terminamos el capítulo 30 y ahora vamos a venir, empezamos con el capítulo 31. Y miren qué bonito. La visión final, ¿no? La visión total. Y empieza con la simplicidad de la salvación. Qué belleza. Bueno.